Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a su contexto temporal. Damos inicio el día de hoy al curso internacional en vigilancia de la salud de los trabajadores en la prevención del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales derivado de la exposición a polvo de madera. El día de hoy iniciamos con el módulo 1, titulado Protocolo específico de vigilancia de la salud del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales en trabajadores expuestos a polvo de madera. Inicialmente vamos a dar un muy breve recuerdo anatómico de las fosas nasales y de los senos paranasales para entrar en contexto. Aquí estamos viendo pues diferentes cortes de las fosas nasales. Podemos ver acá en esta zona de aquí el seno frontal, ¿cierto? El seno efenoidal y en esta parte de aquí podemos ver en la parte superior el cornete medio y el cornete inferior, y entre ellos los orificios denominados meatos que comunican a las fosas nasales con los senos paranasales. En esta área de acá podemos ver un corte diferente en donde vemos el seno frontal, los senos frontales, los senos maxilares y los etmoidales. Este es otro corte, ¿cierto? Esta parte de aquí correspondería a la órbita ocular para que nos quede más claro. Y allí podemos ver la lámina papirácea del etmoides y los cornetes medio e inferior. Este ya es un corte de tomografía. Igualmente podemos ver la lámina cribosa del etmoide, las fosas nasales, ¿cierto? Otro corte. Nuevamente podemos ver los senos etmoidales. Bueno, aquí en esta zona, en esta diapositiva, podemos ver la constitución del esqueleto que conforma a la nariz. La nariz está conformada por la rama ascendente del maxilar superior, ¿cierto? Esa de allí serían las dos ramas ascendentes del maxilar superior, la lámina perpendicular del etmoides, ¿cierto? La lámina horizontal del hueso palatino y por los huesos propios de la nariz y el hueso vomer. En esta diapositiva de acá podemos pues notar, para el personal que no es personal de salud, que se dé cuenta pues que gran parte de la nariz está conformada por cartílago y solamente la parte proximal por tejido óseo. Una breve imagen pues acá podemos ver una breve imagen de la musculatura que rodea la nariz. Acá para que nos demos una idea, en esta diapositiva de acá, para que nos demos una idea de la distribución, en esta diapositiva concretamente, de la distribución del nervio trigémino, una de cuyas ramas se ve muy afectada
en procesos avanzados del adenocarcinoma de senos paranasales. En esta otra diapositiva podemos ver en otro corte la constitución de la nariz y el papel que desempeña el hueso palatino en la constitución o conformación de la pirámide nasal. En esta otra diapositiva vemos el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior, ¿cierto? Y los orificios o meatos de salida de los senos paranasales ubicados entre los cornetes. Podemos ver que en el meato superior se abren los senos esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores. Y en el meato medio se abren el seno frontal, el seno maxilar y las celdas etmoidales anteriores. Y por su parte, en el meato inferior se abre el conducto lagrimonasal. Esta sería pues la constitución o estructura del seno paranasal, seno maxilar. Nuevamente seno maxilar, seno frontal y este que sí nos interesa, que es el seno etmoidal. Podemos ver que se trata de una estructura bastante compleja, bastante intrincada, que está interpuesto entre la base del cráneo, las órbitas oculares y las cavidades nasales. Son un número de aproximadamente 8 a 10 celdas que forman un sistema anfractuoso y bastante complejo. Las celdas etmoidales anteriores se abren en el meato medio, mientras que las celdas etmoidales posteriores se abren en el meato superior. En esta otra diapositiva podemos identificar el seno esfenoidal, que tiene relevancia en esta patología porque en fases avanzadas puede hacer diseminación local el adenocarcinoma hacia ese seno paranasal. Bueno, después de ese breve recuerdo anatómico, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar en general de todos los cánceres, inicialmente de todos los cánceres que pueden afectar la cavidad nasal y de senos paranasales. Tenemos que existe una gran variedad histológica de cánceres que pueden afectar la cavidad nasal y los senos paranasales. Pero desde el punto de vista etiológico laboral, o sea, tenemos dos principales, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. El adenocarcinoma, que entre otras sustancias puede ser ocasionado por el polvo de madera, mientras que el carcinoma epidermoide pues puede ser ocasionado por metales. Tenemos que el diagnóstico de los carcinomas de la cavidad nasal y de los senos paranasales generalmente son de diagnóstico tardío, habitualmente, debido a que ellos se caracterizan por tener una sintomatología muy escasa y a que muchas veces se confunde con procesos benignos de tipo inflamatorio, rinitis, sinusitis, etc., porque la sintomatología inicial es bastante anodina, bastante escasa. En cuanto a la frecuencia de los tumores primarios de fosas nasales y de senos paranasales, tenemos que el 47% de ellos aparecen a nivel del seno maxilar.
en un 47%, fosa nasal como tal en un 30%, afectación del etmoides en un 17%, afectación del seno esfenoidal en un 3,2% y del seno frontal solamente en un 5%. Teniendo en cuenta las variedades histológicas, vemos que se pueden presentar de diferentes tipos. Pueden ser epidermoides, adenocarcinomas, carcinomas indiferenciados, carcinoma adenoide quístico, linfomas, sarcomas, melanomas y otros. Sin embargo, como les decía anteriormente, el que nos interesa desde el punto de vista ocupacional son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Y en nuestro caso particular para nuestro curso, pues el segundo, el adenocarcinoma, es el de nuestro interés en estos momentos. Los carcinomas de fosas nasales y de senos paranasales tienen una etiología variada. En un 40% tenemos que este tipo de carcinomas son de origen ocupacional. Pueden ser ocasionados por tóxicos industriales, de tipo metálico, o también por factores orgánicos como madera, textiles, pieles. Son bastante frecuentes en la industria de la alimentación, de la pintura y de los plásticos. El tiempo de contacto con el tóxico debe ser elevado, de aproximadamente 30 años. También se le ha encontrado cierta relación con el tabaco, el alcohol, posiblemente con dietas de alto contenido de carnes y pescados. Suelen ser de más frecuente aparición en personas de más de 50 años de edad, personas que han sido expuestas a radioterapia, y también como consecuencia de malignización de tumores benignos como papilomas invertidos, enfermedad de Payet, displasia fibrosa, entre otras. También se ha encontrado cierta relación con el virus de Epstein-Barr en el desarrollo de melanomas, adenocarcinomas y otras variedades histológicas que pueden afectar las fosas nasales y los senos paranasales. Hablemos brevemente del carcinoma epidermoide o de células escamosas, que es un carcinoma que puede tener un origen laboral. Tenemos que es el tumor más maligno frecuente de la cavidad nasosinusal. El 80% se puede presentar en el seno maxilar y tiene una incidencia aumentada en casos de exposición laboral al níquel y al cromo. Tenemos que los adenocarcinomas, concretamente hablando del tema de este curso, tenemos que el adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales es una patología que es muy poco frecuente en la población general. Representa aproximadamente el 0,2% al 0,8% del total de tumores malignos que pueden afectar a la economía corporal, y del 3 al 6% de los tumores que afectan la vía aérea superior, con una tasa de incidencia aproximada de un caso por 100.000 habitantes al año. El riesgo de este adenocarcinoma se ha demostrado que es mayor en los trabajadores expuestos a polvo de madera. Este riesgo está directamente relacionado con la cantidad de polvo de madera inhalado y con el tiempo de exposición. Los adenocarcinomas etmoidales constituyen el 5 a 25% de los tumores malignos nasosinusales. El 90,4% de los tumores etmoidales están relacionados con la exposición a polvo de madera. La localización más frecuente y casi exclusiva es el hueso etmoides. Y son muy raros los tumores primarios de tipo adenocarcinoma que se originen en otras localizaciones. Se trata de un tumor que se deriva de las glándulas salivares menores. En cuanto a su etiopatogenia,
tenemos que el riesgo de adenocarcinoma etmoidal en personas expuestas a polvo de madera es de 500 veces superior a la población masculina no expuesta a polvo de madera y de casi 900 veces más que en la población general. Tiene una latencia media de aparición de 20 a 40 años, es decir, que después de 20 a 40 años de exposición es que se vienen a presentar la aparición del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. El riesgo de desarrollarlo está directamente relacionado con la cantidad de polvo de madera inhalado. Y los responsables son partículas de polvo de madera mayores de 5 micras, porque son las que son capaces de quedar retenidas a nivel de los cornetes y de meato medio. Pues las partículas de polvo de madera menores de 5 micras ya van a penetrar directamente a llegar más allá de la laringe, al árbol traqueobronquial y posiblemente a los alveolos. Así que las partículas, el tamaño de las partículas de interés son aquellas que tienen un tamaño superior a las 5 micras, porque son las que son capaces de entrar en la vía, en las fosas nasales, en los senos paranasales y provocar la lesión. Tenemos que el largo periodo de latencia para el desarrollo del adenocarcinoma de fosas y de senos paranasales y la mayor supervivencia de los afectados tratados en los estadios precoces de la enfermedad van a ser necesario establecer pautas sobre las pruebas y exploraciones médicas que son aplicables para lograr una detección precoz de este adenocarcinoma en personas que trabajan expuestas a polvo de madera. La edad más frecuente de aparición es la quinta a sexta década de la vida. Es muy raro que se presente antes de los 50, es mucho menos frecuente antes de los 50 años. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y más en caucásicos. La IAR, o sea, la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, lo ha relacionado también con otro tipo de industrias, como la industria de la harina, del textil, del cuero, con la exposición a níquel, las infecciones crónicas, la infección por el virus de Epstein-Barr y el papilomavirus. Más del 60% de los tumores etmoidales están vinculados con el trabajo y en especial con las industrias maderera y textil. Por lo anterior, el adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales es considerado una enfermedad laboral y, como todas las enfermedades laborales, requiere de la aplicación de medidas preventivas en el ámbito laboral. En general, los tumores malignos nasosinusales tienen una latencia clínica muy prolongada, permaneciendo los pacientes asintomáticos durante largos periodos de su vida post-exposición. La alta prevalencia de las patologías sinusales benignas crónicas y la baja prevalencia de las neoplásicas, unido a una clínica muy insidiosa, explican el retraso en el diagnóstico, que oscila entre 3 y 8 meses. Y esto ocasiona también que un elevado porcentaje de los casos el diagnóstico se haga tardíamente, empeorando la supervivencia del afectado. Los síntomas más comunes relacionados con el diagnóstico de los adenocarcinomas de fosas nasales y de senos paranasales son la obstrucción nasal unilateral, la rinorrea seropurulenta unilateral y las epistasis unilaterales a repetición. Pero la naturaleza inespecífica y banal de estos síntomas, que a veces no difieren de una irritación leve o de un proceso inflamatorio o infeccioso como una sinusitis, contribuyen de manera muy importante a que no sean tenidos en cuenta como una señal de alerta estos síntomas,
lo que determina el retraso de la primera consulta y del diagnóstico de adenocarcinoma de senos paranasales y de fosas nasales. Uniendo estas circunstancias a la aparición tardía de esta sintomatología, se explica la baja proporción de tumores diagnosticados en estadios iniciales T1 y T2, es decir, de aquellos que disfrutarían de un pronóstico mucho más favorable. En los trabajos con madera se produce la disgregación de la madera, dando lugar a la aparición de polvo. Las operaciones de tronzado, desbastado, taladrado y cepillado son las que originan partículas principalmente de más de 100 micras, o sea, originan serrín y virutas, que no logran penetrar no logran penetrar en las vías respiratorias ni superiores ni inferiores, es decir, no penetran en la nariz, o sea que no pueden ser inhaladas. Mientras que las labores de fresado, lijado, pulido, entre otras, originan por norma general partículas inferiores a 100 micras, es decir, partículas inhalables, y en muchas ocasiones partículas inferiores a 5 micras. Como podemos ver en la diapositiva, las partículas entre 100 y 50 micras son las que suelen retenerse en la nariz y la garganta. Pertenecen a la llamada fracción inhalable y son capaces de ocasionar y son las que están implicadas en el desarrollo del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. Estudios especializados de carácter técnico han determinado que el diámetro medio de las partículas de polvo de madera se encuentra generalmente entre 10 micras y 30 micras. Pero durante los procesos como lijado se pueden emitir partículas más finas, llegando hasta diámetros de partículas menores de 7 micras. En la fabricación y procesado de tableros de madera, o sea MDF, y en los contrachapados se generan igualmente partículas con un tamaño en torno a 1 micra. Como decíamos anteriormente, en los trabajos con madera se produce disgregación de la madera dando lugar a la aparición de polvo. Las operaciones de tronzado, desbastado, taladrado y cepillado son las que originan principalmente partículas de más de 100 micras, o sea, serrín y viruta, que no son partículas inhalables, es decir, no logran penetrar en las vías respiratorias superiores. Mientras que las actividades de fresado, lijado y pulido originan por norma general partículas inferiores a 100 micras, que son partículas inhalables, y en muchas ocasiones inferiores a 5 micras. Y como decíamos, estudios especializados han demostrado que el diámetro medio de las partículas de polvo de madera se encuentra entre 10 micras y 30 micras. Y en esos procesos de lijado se pueden emitir partículas menores de 7 micras. Las partículas de tamaño inferior a 100 micras constituyen la llamada fracción inhalable, mientras que las partículas de tamaño inferior a 5 micras son capaces de penetrar directamente en los pulmones, llegando incluso a depositarse en los alveolos pulmonares, y constituye lo que se denomina la fracción respirable de polvo. Tenemos que esas partículas entre 50 a 100 micras, como decíamos, son las que están más implicadas en la generación del carcinoma, del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. Y pertenecen a la llamada fracción inhalable, que es aquella que penetra nariz y boca y no logra pasar más allá de la faringe.
En esta diapositiva tenemos que en el decreto 1477 de 2014, en el grupo 2 están registradas en Colombia las patologías de origen laboral, o sea, las enfermedades laborales. Y dentro de ellas, en el grupo 2, está lo correspondiente al cáncer de origen laboral. Y es precisamente en esta parte de ese decreto 1477 de 2014 en donde figuran las neoplasias malignas de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Y se registran como agentes etiológicos de esos cánceres de cavidad nasal y de fosas nasales el cromo y sus compuestos de níquel, aceites minerales no tratados y medianamente tratados de petróleo, polvo de madera, disopropil sulfato, aceites de isopropilo y ácido sulfúrico. Y dentro de los trabajadores que pueden verse afectados por esta patología, nos registra claramente a los trabajadores expuestos a polvo de madera: carpinteros, ebanistas, artesanos, aserraderos, fabricación de papel, industria de la construcción. Entonces tenemos que en Colombia, a través del decreto 1477 de 2014, el carcinoma de fosas nasales el adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales está reconocido como un cáncer de origen laboral en Colombia. Recordemos entonces que los primeros síntomas con los que se manifiestan los tumores de fosas nasales y de senos paranasales son primero la obstrucción nasal unilateral progresiva, es decir, un trabajador que nos llegue con sensación de obstrucción nasal, pero que esa obstrucción nasal afecte solamente una de sus fosas nasales y que cada vez se vaya agravando una más y más y más con el transcurso de los días, pudiéndose asociarse a rinorrea purulenta o sanguinolenta y a epístasis de ese mismo lado obstruido. Ya en fases más tardías puede producir tumoración y tumefacción nasal de ese mismo lado y dolor de cabeza. En caso de una afectación orbitaria, estos tumores también pueden producir en fase tardía síntomas oculares como proptosis ocular, diplopía, edema conjuntival, epífora, es decir, lagrimeo abundante, pérdida de la visión. Por su parte, cuando el tumor llega a invadir el nervio infraorbitario o sus ramas ubicado en el suelo de la órbita ocular, puede producir parestesias a nivel de la órbita ocular. Parestesias para los no médicos y no personal de salud son una sensación como de hormigueo a nivel de la órbita ocular. También puede ocasionar trismus, que es como una contracción sostenida del músculo macetero, y dolor de cabeza, que están relacionados con la invasión de la fosa pterigopalatina y de los músculos pterigoideos, al igual que de la fosa infratemporal y la base del cráneo. Bueno, clasificación clínica puede presentar varios estadios. El primero sería, en las fases iniciales, sería una clínica similar a la sinusitis. Segundo, erosión o esclerosis asimétrica de una de las paredes óseas, más avanzado, y este diagnóstico se hace por radiología. Tercero, ya afectación de pares craneales provocando dolor o anestesia. Y ya en fase más avanzada, fase cuarta, puede provocar asimetría facial, adenopatías cervicales
o metástasis a distancia. Los pacientes pueden llegar a presentar también alteraciones del comportamiento y neuropatías como neuralgia de la segunda rama del trigémino. Pueden presentarse síntomas bucodentarios como piezas dentarias superiores móviles, ensanchamiento de las encías o la aparición de úlceras gingivales, pero recordando que esto es ya en fases avanzadas del tumor. Pudiendo presentarse ya en fases avanzadas del cáncer síntomas deformantes como tumoraciones en la región malar, también a nivel del surco gingivoyugal, de la pirámide nasal y otras áreas adyacentes en la pirámide nasal. El factor más relevante para el diagnóstico precoz del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales es la sospecha clínica en todo síndrome obstructivo nasal, en todo síndrome álgido-facial o en la presencia de rinorrea o epístasis, o sea, sangrado por la nariz, característicamente unilateral y persistente. Los signos funcionales no son específicos, son muy variados, banales, tardíos y no sirven en sí para realizar un diagnóstico precoz. Sin embargo, debemos tener en cuenta dos signos de alerta que sí nos pueden ser útiles, que son la afectación unilateral de obstrucción nasal y epístasis y la persistencia de una obstrucción nasal que no existía previamente o el agravamiento de síntomas ya conocidos. Estos últimos dos signos de alerta son los que nos pueden con mayor seguridad alertar acerca de la presencia de este adenocarcinoma. Para realizar el diagnóstico se debe comenzar con una anamnesis exhaustiva, o sea, completa, y una exploración otorrinolaringológica que incluya exploración otológica, cervical y de pares craneales, rinoscopia anterior, nasofibroscopia o endoscopia nasal rígida. Son imprescindibles las pruebas de imagen que nos van a proporcionar información acerca de la extensión de la lesión, así como de la posible benignidad o malignidad de la lesión. Y dentro de las técnicas de imágenes se prefieren la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear. La tomografía axial computarizada es muy confiable para valorar la erosión ósea, aunque es difícil con ella distinguir el tumor de los fenómenos inflamatorios asociados y puede inducirnos a sobreestimar la extensión de la neoplasia, porque no es capaz de diferenciar hasta dónde llega el tumor y a dónde empieza la inflamación. Por eso, la TAC siempre se debería complementar con el estudio de la resonancia magnética, la cual tiene la ventaja de tener una mayor especificidad para valorar las partes blandas, lo cual resulta muy interesante para poder detectar la invasión orbitaria, intracraneal y perineural. El valor de la TAC por tomografía por emisión de positrones es dudoso, aunque parece ser más útil para poder evaluar las recidivas o reapariciones del tumor. En esta diapositiva podemos ver la caracterización del cáncer de senos paranasales de acuerdo a la clasificación nódulo tumor metástasis, TNM. Nos interesa
particularmente este lado derecho de la diapositiva. Que nos habla allí nos habla del adenocarcinoma etmoidal. Tenemos que un tumor T1, en estadio T1, es un tumor que está confinado al hueso etmoides con o sin erosión ósea. En estadio T2, el tumor se extiende ya a la cavidad nasal. Recordemos que el objetivo de este protocolo específico es tratar de diagnosticar tempranamente a la mayoría de los trabajadores que llegasen a ser afectados por este tumor en este tipo de estadio T1 y T2, porque son los que tienen una mayor sobrevida. El estadio T3, el tumor ya se ha extendido a la zona anterior de la órbita ocular y o al seno del maxilar inferior. Y tenemos ya un estadio T4, cuando el tumor ya presenta una extensión a nivel intracraneal, extensión orbitaria incluyendo el vértice de la órbita, el esfenoides y o el seno frontal y o la piel de la nariz. La gran mayoría de los adenocarcinomas de fosas nasales y de senos paranasales suelen ser diagnosticados ya en fases avanzadas de su evolución, normalmente en estadios T3 o T4, en los cuales la supervivencia tras el tratamiento suele ser muy baja. En tumores en estadio T4, la supervivencia a 2 años puede llegar a ser del 25%, pero a los 5 años se reduce al 0%. Mientras que la supervivencia es de casi del 100% a los 5 años en los tumores tratados en estadio T1 y del 80% en los que se llegan a tratar en el estadio T2. Entonces este es el objetivo de este protocolo específico, como decía anteriormente, tratar de diagnosticar tempranamente a los trabajadores, preferentemente en estadio T1 o en su defecto en estadio T2. De lo anterior se deduce que es muy importante detectar y tratar tempranamente este tipo de cáncer. Y como los síntomas clínicos no aparecen hasta llegar a las etapas tardías de su evolución, la mejor opción es la de realizar pruebas de cribados en trabajadores asintomáticos para tener una detección precoz de esta neoplasia. Tenemos en cuanto al tratamiento que la primera línea de manejo del adenocarcinoma etmoidal es la exéresis quirúrgica, o sea, la extirpación quirúrgica. Los adenocarcinomas son moderadamente radioresistentes, por lo que la terapia curativa tiene resultados inferiores a la cirugía. Pero la cirugía, seguida de radioterapia complementaria, suele ser más eficaz. La radioterapia posoperatoria está especialmente indicada en el caso de márgenes positivos tras la resección de tumores positivos T3 y T4 con ganglios linfáticos positivos. En cuanto al tratamiento del cuello, en pacientes con afectación ganglionar se realiza vaciamiento ganglionar cervical seguido o no de radioterapia complementaria, dependiendo de los resultados anatomopatológicos. En esta diapositiva podemos notar el tratamiento que se aplica en cada uno de los estadios. En todos, la intervención preferencial es la intervención quirúrgica. En el estadio T2 se puede o no requerir la aplicación de radioterapia externa. T3 necesariamente requiere, y T3, T4A y T4B necesariamente requieren radioterapia posterior a la cirugía.
pero en el estadio T4B hay que adicionar quimioterapia. Hablemos del agente etiológico. La IAR, o sea, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, en 1997, en su monografía número 62 y posteriormente en la monografía 100C, publicada en el año 2012, declaró que existía suficiente evidencia en humanos sobre la carcinogenicidad del polvo de madera, estableciendo así que el adenocarcinoma en fosas paranasales y en senos paranasales está directamente relacionado con la exposición a maderas duras. Aunque existen menos estudios que relacionan este tipo de cáncer con la exposición a maderas blandas o a polvos mixtos de maderas duras y blandas, la IAR no ha descartado que este tipo de polvos, o sea, el de maderas blandas, también pueda producir el adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. Existen menos estudios que relacionan este tipo de cáncer con la exposición a maderas blandas o a polvos mixtos de maderas blandas y duras. Sin embargo, la Comisión Europea, en su publicación Avisos informativos sobre enfermedades ocupacionales, una guía para el diagnóstico, en el anexo 1, número 305.1, establece que el polvo de madera proveniente tanto de maderas duras como de maderas blandas, así como el derivado de contrachapados, es agente causal de enfermedad cancerosa del tracto respiratorio superior. Es decir, dicha comunicación europea considera, a pesar de no existir una evidencia absoluta sobre las maderas blandas, considera que tanto las blandas como las duras deben ser consideradas como cancerígenos. Tenemos que la división entre maderas duras y maderas blandas es una división más bien de tipo botánico. La botánica divide las plantas en gimnospermas y en angiospermas. Las gimnospermas, algunas son arbustos, pero la mayoría son árboles, especialmente del tipo de las coníferas, a las que solemos referirnos como maderas blandas. Mientras que las angiospermas pueden ser plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas. Entre las arbóreas tenemos los árboles de hoja caduca, a los que generalmente se refieren como maderas duras. Las maduras tenemos entonces que la denominación de maderas duras se refiere a la especie de árbol a la que pertenecen y no nos describen directamente en sí la verdadera dureza de la madera desde un punto de vista físico. Esta división es más bien una división de tipo botánico, como decía anteriormente, aunque casi siempre se da la coincidencia de que cuando nos referimos a maderas duras, la mayoría de ellas son en sí de verdad duras desde un punto de vista físico. Tenemos que las maderas denominadas duras son aquellas que proceden de árboles que se caracterizan por un crecimiento lento y en consecuencia son de mayor densidad y suelen soportar mejor las inclemencias climatológicas. Estas maderas duras proceden generalmente, como decía anteriormente, de árboles de hoja caduca, que tardan muchos años en alcanzar el grado de madurez suficiente para ser cortadas y poder ser empleadas en la elaboración de muebles o vigas de tipo estructural. Las maderas duras son más caras que las blandas, debido a que su lento crecimiento provoca su escasez, pero son mucho más atractivas para construir muebles con ellas debido a su mayor resistencia.
Las maderas duras también son muy empleadas para realizar tallas de madera o todo tipo de productos en los cuales la calidad de la madera es necesaria. Como podemos ver en esta diapositiva, las maderas blandas proceden generalmente de coníferas. Ejemplo de ellas son el pino, el abeto, el cedro, el ciprés, la secuoya. Y también proceden las maderas blandas de ciertas especies tropicales como la caoba o la teca. En esta otra diapositiva podemos ver también una división entre maderas blandas, maderas duras y maderas duras tropicales. Pero adicionan pues el nombre, el género y la especie de cada planta. Miremos pues, entre maderas duras tenemos por ejemplo el arce, el aliso, el abedul, el nogal americano, el carpe, castaño, haya, fresno, nogal, sicomoro, plátano, chopo, álamo, cerezo, roble, sauce, olmo. Y dentro de las llamadas maderas duras de tipo tropical tenemos por ejemplo el iroco, que es muy importante en salud ocupacional porque el polvo de iroco es capaz de ocasionar asma, neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Está también el palisandro, la balsa, la caoba africana, la teca, el oveche, zamba, entre otros. Las maderas duras tienden a presentar una mayor densidad, sus fibras son más cortas, tienen un mayor contenido en poliosas, o sea en hemicelulosas, y sustancias solubles en solventes polares como taninos, flavonoides, quinonas, así como un menor contenido en lignina que las maderas blandas. Como podemos ver en esta diapositiva de Acepello, el polvo de madera es una sustancia compleja cuya composición varía considerablemente dependiendo de las especies de árboles que se estén procesando y se componen principalmente de celulosa, hemicelulosa, lignina y un gran número de sustancias de menor masa molecular que pueden afectar significativamente a las propiedades de la madera. En esta otra diapositiva notamos pues los productos químicos que son más utilizados en la manipulación de la madera, como son las colas, los barnices, los colorantes, los fungicidas, los insecticidas, sustancias tóxicas como hexano, tolueno, heptano, ciclohexano. En los barnices pues resinas, nitrocelulosa, poliéster, poliuretano, urea, formol. A nivel de colorantes cadmio, cobalto, óxidos de hierro y de cromo. Fungicidas, sales de zinc, de cobre, cresoles, pentaclorofenol. Insecticidas como lignano, sales de mercurio, compuestos de arsénico, que pueden llegar a convertir a la madera en una sustancia bastante tóxica debido a los químicos que se pueden utilizar en su procesamiento. Esta otra diapositiva nos resume las características toxicológicas de algunos de los compuestos que pueden estar presentes en la madera y nos muestra pues sustancias que pueden ser de naturaleza irritante como cromo, cresoles, ésteres, pineno, amoníaco,
ciclohexano, formaldehído, isocianato, hexano, tolueno, y otras que califican aquí como nocivos, entre ellos el cromo hexavalente, que sabemos que es capaz de ser cancerígeno. Tóxicos, cromo, sales de cadmio, hexano, con efectos narcóticos como la acetona, el lignano, el cresol, cancerígenos como el cromo, sensibilizantes como sales de cobalto, isocianatos. Tanto las maderas duras como las blandas son usadas en fabricación de muebles, trabajos de carpintería, explotaciones forestales, fabricación de tableros contrachapados, entre otros. Trabajos en aserraderos, triturado de la madera en la industria de papel, modelistas de madera, prensado de madera, mecanizado y montaje de piezas de madera, trabajos de acabado de productos de madera, contrachapado y aglomerado, son ejemplos de actividades productivas y de profesiones relacionadas con la exposición a polvo de madera y el riesgo de desarrollar adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. El concepto de maderas duras es muy importante por sus efectos cancerígenos. Volvemos a recordar que el polvo de maderas duras se encuentra clasificado como cancerígeno para los humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, la IARC, desde mayo de 2003. La presencia de maderas duras en la composición de un aglomerado en proporciones superiores a 0,1% en peso hace que se considere dicho aglomerado como una madera dura para todos los efectos. O sea, si el aglomerado contenga maderas blandas, si la composición de maderas duras está en una proporción superior a 0,1% en peso, ya es considerada para efectos de prevención como una madera dura. Existe riesgo de cáncer en cavidades nasales y senos paranasales. El polvo de madera es mutagénico y provoca cambios en las células epiteliales nasales que pueden llegar a degenerar en carcinoma. Existe un alto riesgo de adenocarcinoma nasales asociados a la exposición a polvo de maderas duras, mientras que hay estudios respecto de adenocarcinomas relacionados con maderas blandas, mientras que los estudios con respecto a adenocarcinoma ocasionado por maderas blandas no han sido concluyentes, aunque se acepta que puede existir el riesgo de contraer cáncer. Resulta difícil atribuir el riesgo de cáncer a una madera en concreto. Sin embargo, se establece una relación directa con la concentración del polvo y el tiempo durante el cual el trabajador se ha expuesto a dicho polvo de madera. Ahora sí, entremos en materia, en el protocolo específico de vigilancia de la salud para trabajadores expuestos a polvo de madera. Dicho protocolo específico está dirigido a los profesionales sanitarios que están encargados de la vigilancia de la salud relativa al adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales de los trabajadores que se encuentran expuestos a polvo de madera. Y consta de dos partes. La parte A, que es la vigilancia individual de la salud, y la parte B, que es la vigilancia colectiva de la salud. En la vigilancia individual de la salud se debe realizar un examen inicial o de preingreso a laborar, es decir, cuando el trabajador va a ingresar a laborar en la industria o en una empresa maderera, se le debe realizar un examen ocupacional de ingreso con énfasis en la prevención de este adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. Posteriormente se deben estar realizando unas revisiones o valoraciones periódicas o exámenes ocupacionales periódicos, también haciendo énfasis en este protocolo de vigilancia.
Tras la ausencia prolongada por motivos de salud, también se debe realizar un examen ocupacional con la finalidad de descubrir si sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Es decir, si una persona se ausenta de forma prolongada, debe ser valorado por el médico de salud ocupacional o médico del trabajo para tratar de establecer si su ausencia podría llegar a tener una relación con síntomas o signos que nos puedan orientar hacia un posible desarrollo de un adenocarcinoma de senos paranasales. Al abandonar el trabajador la empresa o su cargo de exposición a polvo de madera, se debe realizar también una valoración postocupacional o examen de egreso o examen de retiro dentro de este protocolo de vigilancia ocupacional, sin descartar que los trabajadores que ya han dejado de estar expuestos a polvo de madera y que ya no trabajan en ese tipo de industria deben seguir teniendo unas valoraciones periódicas dentro del protocolo de vigilancia de la salud. A continuación, vamos a ver qué debemos tener en cuenta en el examen ocupacional, al realizar el examen ocupacional de ingreso en un trabajador que está o va a estar o ha estado expuesto a polvo de madera. Primero, pues está todo lo referente a la identificación del trabajador. Segundo, se debe realizar una descripción detallada del puesto de trabajo. Esto significa que se deben registrar las tareas que realizan, explicando en cada una de ellas qué hace el trabajador, cómo lo hace, dónde lo hace, con qué lo hace, cuándo lo hace y durante cuánto tiempo lo hace. La historia clínica laboral debe recoger además la descripción de los anteriores puestos de trabajo y los riesgos presentes en los mismos y el tiempo de permanencia para cada uno de ellos. Los demás peligros y riesgos presentes en el trabajo también deben ser identificados. No solo debemos tener en cuenta la exposición a polvo de madera, sino que se debe recoger la información correspondientes a otros agentes capaces de producir alteraciones nasales y de senos paranasales, tales como formaldehídos, cromo, níquel, radiaciones ionizantes, alcohol isopropílico, entre otros. También se le debe solicitar al trabajador que nos informe sobre qué medidas preventivas han sido adoptadas en su lugar de trabajo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. A nivel colectivo, preguntarle por la presencia de si hay presencia de ventilación mecánica, qué tipo de ventilación hay, si el área de trabajo cuenta con extractores de polvo. Y a nivel de prevención individual, preguntarle por el uso de respiradores o mascarillas, qué tipo de mascarilla usa o de respirador usa, si lo usa durante toda la labor. También debemos preguntarles si ha sido informado de los riesgos a los cuales se va a exponer en el trabajo que va a desempeñar. El trabajador que va a laborar en este tipo de industria debe recibir una notificación, ojalá por escrito, en la cual se especifique que se va a exponer a polvo de madera, cuáles son los riesgos del polvo de madera, cuál es la sintomatología de la cual debe estar pendiente, el tiempo de latencia para el desarrollo de este adenocarcinoma y que va a requerir, si labora más de un año en este tipo de industria, que va a requerir a posteriori unos exámenes médicos ocupacionales periódicos, e incluso si ha abandonado la labor. Y también debe ser interrogado si tiene conocimiento acerca de la presencia del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales en otros compañeros de trabajo.
Bueno, me atrasé en la diapositiva. Pido disculpas. Pero igual, recapitulemos. En el examen ocupacional de ingreso debemos tener la identificación del trabajador, la descripción del puesto de trabajo, qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, con qué lo hace, durante cuánto tiempo ejecuta su labor, ¿cierto? El tiempo durante el cual permanece en el puesto de trabajo. De la misma forma debe describir los anteriores puestos de trabajo y los riesgos a los cuales ha estado expuesto, y que además pues no debemos tener en cuenta solamente el factor de riesgo de exposición a polvo de madera, sino que también debemos interesarnos por otros factores de riesgo a los cuales, principalmente de tipo químico o de contaminación ambiental, a los cuales ha estado expuesto, como formaldehído, cromo, níquel, alcohol isopropílico, entre otras. Y que también debemos interrogarlo por las medidas preventivas colectivas e individuales que están implementadas o han sido implementadas en la empresa donde laboraba. Y si tiene conocimiento de que otros compañeros de él en la empresa en donde laboró hayan sido expuestos, hayan desarrollado adenocarcinoma de senos paranasales. Bueno, al examen de ingreso, pues como estamos ante un trabajador que posiblemente ya viene de estar expuesto a polvo de madera en otras empresas y que va a entrar a la empresa para la cual nosotros estamos haciendo el examen ocupacional de ingreso, debemos realizar una búsqueda de los signos y de los síntomas que precozmente podrían llegarnos a inducir a pensar de un posible desarrollo de adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. Recordémoslos que son la obstrucción nasal unilateral, alteraciones del gusto y del olfato como una hipogeusia, que es una disminución de la sensación del sabor, ageusia, que es ausencia en la percepción del sabor a nivel de la boca, de la lengua, la hiposmia, que es disminución de la capacidad para oler, para el olfato, y anosmia, que es definitivamente no poder percibir olores. Preguntarle también si ha tenido hemorragia nasal de un solo lado, secreciones nasales seropurulentas unilaterales, dolor facial unilateral persistente, lagrimeo excesivo unilateral persistente. Debemos además interrogarlo por hábitos tóxicos, que podrían también estar relacionados con la sintomatología y convertirse en un diagnóstico diferencial, o que podrían agravarle el desarrollo de otras patologías respiratorias, como el consumo de tabaco, el consumo de drogas por vía nasal y las actividades extralaborales que realiza la persona. Muchas personas tienen hobbies o actividades extralaborales que pueden llegar a confundir y su conocimiento puede ayudar a diferenciarnos si estamos ante una patología laboral o no laboral. Y hacer énfasis, pues si además de trabajar en la empresa con madera, también por fuera tiene el hobby o tiene un trabajo alterno en la cual también realice una exposición adicional a polvo de madera. Las manifestaciones clínicas iniciales del carcinoma de fosas nasales y de senos paranasales son en orden decreciente. Primero, suelen aparecer síntomas de tipo y signos de tipo rinológico, o sea, de tipo nasal. Ya cuando el tumor se extiende un poco más, la neoplasia se extiende un poco más de forma local, puede llegar a dar una afectación oftalmológica. En fase más avanzada, una afectación o sintomatología de tipo neurológico y finalmente de tipo meningio. Excepcionalmente hace metástasis, o sea, excepcionalmente puede provocar signos o síntomas a distancia.
Volvemos a recordar que los síntomas más comunes relacionados con el diagnóstico de carcinoma nasal y de senos paranasales son la obstrucción nasal, la rinorrea seropurulenta unilateral y las epístasis repetidas homolaterales. Debemos hacer énfasis en recalcar o en reparar en el carácter unilateral de la sintomatología. Es decir, lo que más nos orienta hacia la hipótesis diagnóstica o impresión diagnóstica de que estemos ante un posible aparición de carcinoma de fosas paranasales, de senos paranasales, perdón, es el carácter unilateral de la sintomatología, es decir, una sola fosa nasal está afectada por esos síntomas de obstrucción, rinorrea, epístasis, etc. No dos al mismo tiempo. Dos al mismo tiempo orientaría hacia una rinitis, una sinusitis o cualquier otro proceso nasal diferente. Y adicionalmente a ese carácter unilateral, también lo que más nos orienta es la persistencia, una obstrucción nasal persistente que antes no existía, o el empeoramiento de síntomas nasosinusales ya conocidos, también nos orienta hacia el diagnóstico. A pesar de esto, debemos tener en cuenta que la naturaleza inespecífica y banal de estos síntomas, que a veces no difieren de los de una irritación leve o de una inflamación, contribuyen de manera importante a que estos signos y síntomas no sean tenidos en cuenta como señal de alarma, lo que determina el retraso de la primera consulta y del diagnóstico. Uniendo a estas circunstancias la aparición tardía de la sintomatología, vuelve y nos explica por qué este tipo de diagnóstico se realiza en estadios tardíos T3 y T4 y no en estadios iniciales T1 y T2, que son aquellos que disfrutarían de un pronóstico mucho más favorable. Ahora sí, hagamos énfasis en esta diapositiva. Este es un cuestionario de signos y de síntomas de fosas y de senos paranasales que podemos aplicárselo al trabajador antes de ingresar a la consulta y luego revisarlo durante la consulta. Vemos pues que es una escala. En el caso de la obstrucción nasal, el trabajador puede distinguir si el afectado es el orificio nasal derecho o el izquierdo, y nos puede dar una graduación de qué tanto está obstruido, especificar desde hace cuánto y si la sintomatología ha empeorado con el tiempo. Seguimos con el cuestionario. La siguiente pregunta, la 2, es referente a si ha perdido o no el olfato. ¿Qué grado de pérdida tiene? Nuevamente la pregunta desde hace cuánto y si ha empeorado con el tiempo. En la pregunta 3 le interrogaríamos si siente que ha perdido el gusto, o sea, ageusia. ¿Y en qué grado lo ha perdido? De 0 a 10, la escala, desde hace cuánto y si ha empeorado con el tiempo. En la pregunta cuarto preguntamos si hay sintomatología de epístasis, o sea, si sangra a menudo por la nariz de forma espontánea, cuál es el orificio, derecho o izquierdo, desde hace cuánto, y si ha empeorado esa sintomatología con el tiempo. Seguimos con el cuestionario y le preguntamos si ha presentado secreción nasal, si esta secreción es de tipo seropurulenta, cuál de los orificios nasales, derecho o izquierdo, es el afectado, desde hace cuánto y si ha empeorado con el tiempo. En la pregunta 7 le preguntamos si suele tener un dolor de forma persistente en la cara, del lado derecho o del lado izquierdo, y nuevamente una graduación del dolor de 0 a 10. Desde cuándo ha aparecido ese dolor en la cara y si ha empeorado a lo largo del tiempo desde que ha presentado la sintomatología. En la pregunta
7 preguntamos por la aparición de epífora, o sea, por lagrimeo excesivo. Si lo ha presentado o no, si de los afectados del ojo derecho e izquierdo, desde hace cuánto, y si ha empeorado con el tiempo. Todo lo anterior era referente al examen ocupacional de ingreso y seguimos con el examen ocupacional de ingreso. Durante ese examen ocupacional de ingreso debemos brindarle información al paciente, informarle sobre los riesgos de la exposición al polvo de madera, sobre la importancia de las medidas de protección, de protección técnica o de ventilación o de extracción localizada que existen en el trabajo y sobre el uso de los respiradores. Informarle de los síntomas más frecuentes del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales y recordarle que esos síntomas son obstrucción nasal unilateral, rinorea seropurulenta unilateral y epístasis unilaterales a repetición. Y además le debemos informar de qué manera puede reportar la presencia de estos síntomas. Esto, además de explicárselo verbalmente, también deberíamos notificárselo por escrito. Debemos explicarle al trabajador pues, estos síntomas a los cuales debe prestar atención y debe reportar. En el caso que en la consulta durante el examen ocupacional de ingreso o preingreso encontremos signos o síntomas compatibles con adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales, debemos remitir a pasar al trabajador y remitirlo a otorrinolaringología. Pasamos entonces al examen ocupacional, ya al examen periódico, o sea, el trabajador que ya viene trabajando con polvo de madera y nos llega a un examen periódico. La valoración periódica por exposición a polvo de madera debería realizarse cada 2 años a todo trabajador expuesto a polvo de madera. En esta valoración periódica deberíamos actualizar todos los datos del examen ocupacional de ingreso, ¿cierto? Y tener en cuenta que a partir de que hayan transcurrido 30 años desde la primera exposición laboral a polvo de madera, y sobre todo si este trabajador lo ha hecho en labores de aserrado, fresado, cepillado, taladrado, rectificado, o en cualquier otra actividad en la que la exposición a polvo de madera se haya documentado o se estime que sea superior a 1 miligramo por metro cúbico para 8 horas y haya acumulado 12 meses de exposición durante el periodo transcurrido desde entonces hasta la actualidad, se le debe realizar una nasofibrolaringoscopia. La nasofibroscopia podrá realizarse antes por primera vez o con periodicidad diferente a lo que hemos indicado, cuando a criterio del médico del trabajo, en función de los datos del interrogatorio, anamnesis y de la exploración física, el médico lo considere necesario. En su defecto, debería realizarse de acuerdo a lo especificado en este protocolo. Entonces tenemos que, además de la sintomatología, la prueba de tamizaje que tenemos para diagnosticar precozmente el riesgo, el desarrollo precoz de adenocarcinoma de senos paranasales y de fosas nasales, es la nasofibroscopia. Y recordemos que debemos derivar al otorrinolaringólogo
al trabajador en caso de presencia de síntomas y de signos compatibles con el adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. En el caso de que el trabajador presente adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales, se debe proceder a informar la presunta enfermedad laboral. En el caso de que no lo presente, se seguirá realizando la vigilancia periódica de la salud bienal, o sea, cada 2 años, y se le brindará la misma información que en el examen de ingreso. En cuanto al examen por ausencia prolongada, o sea, aquel trabajador que se incapacitó por largo rato, se le debe realizar también una valoración ocupacional con énfasis en la exposición a polvo de madera para descubrir si eventuales orígenes profesionales de la patología que dio lugar a la ausencia prolongada y determinar si existe la necesidad de restricciones y o recomendaciones laborales. Y el contenido tanto del interrogatorio como del examen físico y paraclínico va a ser idéntico al examen ocupacional periódico. Vigilancia postocupacional. En todas las patologías que pueden llegar a tener desarrollo posterior a la exposición al trabajo, es decir, a que el trabajador ya haya abandonado el trabajo en la industria que puede ocasionarle la enfermedad y que esa enfermedad pueda desarrollarse de forma tardía, es necesario realizar una vigilancia postocupacional. Tenemos que, dado el prolongado periodo de latencia, a partir de que hayan transcurrido 30 años desde la primera exposición laboral a polvo de madera, y si el trabajador lo ha hecho en labores de aserrado, fresado, cepillado, taladrado, rectificado o en cualquier actividad en la que la exposición a polvo de madera se haya documentado o se estime superior a 1 miligramo por metro cúbico por 8 horas y haya acumulado 12 meses de exposición durante el periodo transcurrido desde entonces hasta la actualidad, se le debe realizar la nasofibroscopia. Recordemos, la nasofibroscopia podrá realizarse antes, por primera vez o con periodicidad diferente a la indicada, cuando a criterio del médico del trabajo, en función de los datos de la anamnesis y de la exploración, éste lo considere oportuno. Y la periodicidad debe ser bianual, es decir, cada 2 años. Debemos también colaborar con la vigilancia colectiva de la salud, con las entidades estatales y no estatales en lo siguiente. Primero, en la realización de estudios sobre la prevalencia, incidencia y mortalidad del adenocarcinoma de senos paranasales. Segundo, en la realización de estudios que permitan identificar determinantes de la exposición a polvo de madera, tales como categorías profesionales, duración, intensidad de la exposición, latencia, entre otros. Tercero, en la realización de estudios que permitan verificar la eficacia, la efectividad y la costo-efectividad de la vigilancia de la salud de los trabajadores en la prevención del adenocarcinoma de senos paranasales. Ahora sí, pasemos a las conclusiones. Concluimos primero. El adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales es una patología poco frecuente en la población general. Segundo, el riesgo de contraerlo es mucho mayor en trabajadores expuestos a polvo de madera en relación a 500 a 900 veces más frecuente que en la población general. Tercero, es más frecuente en la quinta a sexta década de la vida, periodo de latencia de 20 a 40 años. Cuarto, la edad media de diagnóstico es 60 años y solo el 10% de la población afectada
tiene menos de 50 años. Quinto, con más de un año de exposición es posible desarrollar este tumor. Más del 90% de los afectados estuvieron expuestos más de 5 años. Sexto, el 60% de los tumores hemorroidales están relacionados con exposición laboral. Séptimo, el polvo de maderas duras es reconocido por la IAR, o sea, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, en su monografía 62 de 1995 y ratificado en su monografía 100C del año 2012 como cancerígeno para humanos y lo incluyen en el grupo 1. Octavo, es importante realizar vigilancia de la salud en trabajadores expuestos para detectarlo tempranamente y aumentar la expectativa de sobrevida de estos trabajadores en caso de desarrollar el adenocarcinoma de senos paranasales. Noveno, el polvo de madera está reconocido como agente cancerígeno en Colombia por el decreto 1477 del 2014 y como causante de carcinoma de fosas nasales y de senos paranasales. Conclusión 10. Para efectos preventivos, tanto el polvo de maderas duras como el polvo de maderas blandas se consideran cancerígenos. Onceava conclusión. La vigilancia de la salud debe realizarse acompañada de una intervención ambiental de riesgo que incluya su identificación y las medidas de control de los peligros, adoptando medidas de ingeniería y medidas administrativas y solo temporalmente medidas de control en las personas, prefiriendo lógicamente la protección colectiva a la protección individual. Doceava conclusión. Los primeros síntomas son obstrucción nasal unilateral, asociada a rinorrea purulenta o sanguinolenta y epístasis ipsilateral, o sea, del mismo lado. La especificidad de estos síntomas es mayor si son unilaterales y si existe empeoramiento progresivo. 23ª conclusión. El factor más relevante para su diagnóstico precoz es sospecharlo clínicamente en todo síndrome obstructivo nasal, doloroso facial, o de rinorrea o de epístasis unilateral y persistente. 14. En caso de hábito tabáquico debemos brindar consejo y derivar a tratamientos de deshabituación. Conclusión número 15. El presentar adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales se constituye en un criterio de no aptitud para trabajar con madera. Conclusión 16. A partir de que hayan transcurrido 30 años desde la primera exposición laboral a polvo de madera y si el trabajador ha laborado en labores de aserrado, fresado, cepillado, taladrado, rectificado o en cualquier actividad en la que la exposición a polvo de madera se haya documentado o se estime superior a 1 miligramo por metro cúbico para 8 horas y haya acumulado 12 meses de exposición durante el periodo transcurrido desde entonces hasta la actualidad, se le debe realizar nasofibroscopia. Y esa nasofibroscopia también podría realizarse antes, por primera vez, o con una periodicidad diferente a la indicada cuando el médico del trabajo lo considere necesario. 17. No se recomienda el uso de la tomografía como prueba de screening en vigilancia de la salud por el adenocarcinoma de senos paranasales porque genera falsos positivos y con ello iatrogenia y por el tema de la radiación y de los costos. 18. No se recomienda la resonancia magnética como prueba de screening en vigilancia de la salud del adenocarcinoma de fosas nasales y de senos paranasales debido a su disponibilidad, a su falta de disponibilidad y al costo. Es decir, la resonancia magnética es un examen
muy bueno para ser el diagnóstico precoz de este adenocarcinoma. Pero tenemos problemas pues con que no está disponible en todas las ciudades y en que es muy costoso. Entonces, como prueba de screening se ha establecido a la nasofibroscopia. Si alguna empresa desea asumir los costos, se podrían realizar las dos pruebas, nasofibroscopia y resonancia magnética de senos paranasales. Pero de acuerdo a este protocolo, con la sola nasofibroscopia se realiza un diagnóstico precoz y oportuno de esta patología. 19. No se recomienda en vigilancia de la salud del adenocarcinoma de senos paranasales el uso de marcadores tumorales, pues se desconoce en este caso cuál es su sensibilidad y su especificidad. Sin embargo, se han estado usando en estudios de investigación marcadores tumorales como la galectina 4, la clusterina, las mutaciones en el gen TP53, al igual que la expresión de la enzima ciclooxigenasa 2. La capacidad de la resonancia magnética, retomemos pues por qué no se usa la resonancia magnética como prueba de screening y se ha preferido la nasofibroscopia, es porque la capacidad de la resonancia magnética para detectar tumores de tumores de fosas nasales y de senos paranasales tiene la capacidad de la resonancia magnética para detectar tumores la misma que la de la tomografía, ¿cierto? Que la del TAC. Pero tiene la posibilidad a través de las señales T1 y T2 y medio de contraste gadolinio de identificar el contenido de todos los senos paranasales. La resonancia magnética es superior al TAC en este caso porque es capaz de diferenciar pólipos, mucosidades retenidas, edemas, diferenciar la mucosa inflamatoria de los tumores, con una sensibilidad de detección que varía entre un 92 a 98% y una especificidad del 93% sin ser irradiante. Esa es una ventaja sobre el TAC. La resonancia magnética no genera irradiación y eso la convierte en una prueba muy prometedora como screening. La resonancia magnética con contraste parece acercarse más que el TAC al diagnóstico precoz y al despistaje de los tumores nasosinusales de pequeño tamaño que la TAC, debido a que tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Y además, vuelvo y recalco, es una técnica no irradiante. Sin embargo, su uso no se ha evaluado nunca en este contexto. No se recomienda la realización de resonancia magnética, ya que a pesar de que parece ser la prueba más sensible y específica y que además es una prueba que no genera irradiación al trabajador, porque su disponibilidad y costo no la hacen aconsejable proponerla como técnica de screening. Sin embargo, en materia de investigación puede ser utilizada como prueba de referencia para evaluar la especificidad y la sensibilidad de otras pruebas que sean útiles para realizar la detección del tumor de fosa y de senos paranasales en modo de screening. Bueno, y en cuanto a la radiografía, definitivamente no se recomienda la radiografía de senos paranasales en la vigilancia de la salud del adenocarcinoma de senos paranasales porque tiene una muy baja sensibilidad para detectar tumores de senos paranasales. Los factores de mal pronóstico de este tumor son que haya hecho extensión local al seno efenoidal, a la dura madre y al encéfalo, o que ya se encuentre en etapa de diagnóstico inicial en un estadio T4. Un recuento de la bibliografía. Y pues muchas gracias. Hemos dado por terminada este primer módulo. Los esperamos entonces en el segundo módulo.